para tratar un tema insoslayable de la actualidad, como es la realidad de Cuba, que realmente a todos nos tiene preocupados y ocupados en poder conocer de primera mano lo que está aconteciendo en la isla. Y desde ya le agradecemos tanto a los moderadores como a los panelistas por su tiempo y su disposición para participar. Ahora le voy a dar la palabra a Mercedes, quien va a proceder a introducir esta actividad en concreto. Bueno, bienvenidos Luis y Antonio a Uruguay y bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Perfecto, Mercedes. Me están escuchando, ¿no? Bueno, para mí es un honor estar en esta primera charla con estos amigos cubanos, porque creo que el concierto internacional, la intelectualidad de la que me siento parte, tiene una gran deuda con el pueblo cubano, porque estoy convencida, y lo digo hoy, que en el día de ayer, hace 68 años, del primer ataque al cuartel de Moncada, que es muy significativo para el pueblo cubano y que fue el inicio del fin de las libertades en la isla. Por eso, mi inquietud que este primer Zoom del Foro de Montevideo le diera voz a los hermanos cubanos, porque soy una convencida, y lo he dicho en todos los lugares del mundo, que dictaduras terribles y tan longevas como la de los hermanos Castro no hubieran sido posibles sin la alta complicidad de gobiernos, de organismos internacionales y de una banda enorme de intelectuales que no se fijaron en las libertades ni en la defensa de la igualdad ni en los derechos del pueblo cubano. Por consiguiente, al presentarlos también les quiero dar toda mi solidaridad y también una disculpa, porque cuando los malos hacen demasiado tiempo que hacen cosas malas, generalmente es porque los buenos llevan mucho tiempo sin hacer nada. Ahora paso la voz a Javier para que pueda empezar a hacerle las preguntas, y eso no significa que yo no interrumpa para introducirlos también y preguntarles, porque soy muy conversadora. Vamos, Javier. Bueno, buenas noches a todos, buenas tardes para los que están una hora más atrás que nosotros, y realmente es lo que contaba fuera de aire, que lo de Cuba conmigo no viene por viajes, no he tenido la fortuna de viajar a Cuba todavía, sino por una gran afición que me vino no solo por los medios en estos últimos años, sino porque ya hace demasiado tiempo que estoy consciente de lo que es la represión en Cuba, de lo que es la corrupción, de lo que es ser abordado en otras partes del mundo por cubanos, de repente oficialistas ofreciéndome negocios de aquellos que no existen, si yo me acomodo a su leal saber y entender, digo. Entonces, a esta altura del partido pienso que a partir de los 90 deberíamos haber quedado muy pocos ingenuos con respecto a Cuba, deberíamos haber estado mucho más alerta y deberíamos haber combatido a los intelectuales rentados, que los hubo, los hay y lamentablemente por este momento los habrá, porque en cualquier parte del mundo vamos a ver cada vez más pequeñas pero existentes camarillas que intentan justificar lo injustificable. Ya entre nosotros, cuando aquel fusilamiento de los 3 jóvenes, teníamos a Benedetti justificándolo acá, pero claro, Benedetti, la gente olvida que fue alguien que mamó directo de la revolución cubana desde los 60, que vivió en Cuba, que dependió de Cuba, que recibió mucho de Cuba y que llevó a Casa de las Américas a hacer lo que fue prácticamente en el 90% de su trayectoria digamos, criadero de intelectualoides rentados, una manera de comprar voluntad, de comprar conciencia, como la prensa cubana en sus corresponsalías, como las corresponsalías artísticas que había entre musicólogos de América, mucha cosa y mucho dinero, porque uno piensa en la Cuba pobre del maleconazo, uno piensa en la Cuba pobre de los 80, 90, de ahora, pero esa Cuba pobre, esa Cuba que a su gente la trata como si fuera o peor que ganado, esa Cuba es la misma que ha financiado campañas electorales en los 90 y más allá de los 90,
a todos los partidos políticos de izquierda de Sudamérica, de Latinoamérica, e inclusive, bueno, al amigo Chávez, al amigo Lula, porque entre los 98, 94 por ahí hubo un diplomático cubano con 5 millones de dólares interrumpido en su viaje por la Policía Federal y no pasó nada. Al propio Frente Amplio de acá, lógicamente lo debe haber financiado, y a otros partidos que no necesariamente eran de izquierda, porque Fidel Castro siempre fue muy vivo en saber de dónde soplaba el viento. Digamos que jugaban con una pata en la izquierda, otra en los partidos tradicionales más tolerantes, y en la tolerancia, hoy yo como uruguayo debo pedir disculpas por una actitud en el, pero que no me enorgullece, como es que el gobierno uruguayo, que hasta antes de ayer declaraba que Cuba era una dictadura terrible, ayer designa, mañana entra en funciones, un embajador en la Cuba de hoy, en la Cuba conflictiva, en la cual muchas naciones se abstendrían de nombrar un embajador, porque, digamos la verdad, el comienzo del fin del franquismo, cuando la represión aguda del 75 empezó por un retiro de embajadores. Yo no entiendo, no voy a tolerar y no voy a minimizar que Uruguay haya designado ayer un embajador en La Habana. Digo, eso es la disculpa que no me correspondería hacer, pero en muchos uruguayos que están desconformes, por lo menos me quiero reflejar, ¿no? Me gustaría preguntarle a los contertulios cubanos cómo ven justamente que ha definido su relación con Cuba como fría, como distante, como una dictadura a cuyos dignatarios no se los invitaba a mando ni de eventos de primer orden. ¿Cómo le cae a los cubanos en este momento, a los cubanos que están en la oposición, que hoy, después de proclamar lo que proclamó, haya designado y haya enviado efectivamente a un embajador en estos tiempos? Bueno, no sé si empiezo yo o empieza Lionel. Como quieran. Bueno, ¿qué puedo decirle? Realmente estamos viviendo una situación inédita. 27 años después del maleconazo, el pueblo cubano se decide a lanzarse a la calle a lo largo y ancho del país, y la respuesta del régimen ha sido brutal. O sea, literalmente ha frenado esa manifestación, esa protesta a palos. Ha sido en los espacios públicos, en las viviendas, han sacado a las personas que protestaron de madrugada de sus casas a golpe limpio, han entrado en algunos domicilios también disparando, donde hay mujeres y niños, y ahora mismo en las cárceles cubanas hay cientos de presos sometidos a procesos realmente sumarios, ni siquiera se pueden llamar procesos porque están condenados de antemano sin ningún respeto a legalidad alguna, y lo que se está viviendo son de los momentos más difíciles de las últimas décadas. Realmente me parece lamentable que algún gobierno designe embajadores y establezca o estreche los vínculos con el castrismo cuando ellos se encuentran en plena cacería y ola represiva al interior de la isla. Realmente, entonces, no estaba tan equivocado cuando pensaba que iba a caer muy mal esta nómina, ¿no? Pero esto realmente se arrastra desde hace mucho tiempo, desde que en el 85 Uruguay, sin pedir nada a cambio, como luego no lo ha pedido el señor Obama, se da por restablecida la relación diplomática con Cuba, una Cuba a la cual Argentina, tanto en la época de Perón como ahora, todos los países de América han prestado, han facilitado, han donado, y no han recibido más que o grupos médicos que son mano de obra esclava y a veces ni médicos, o dilatorias. Y Uruguay ha, como Brasil y como Argentina, condonado la deuda externa con Cuba y no vuelve ese tipo de gentileza hacia el pueblo cubano. O sea, acá era muy común en los 90 las ruedas de gente que juntaba dinero para supuestamente, entre comillas, enviarle al pobre pueblo cubano,
que no veía ni un centavo de ese dinero, pero era cotidiano en la mayoría de los empleos públicos a nivel gremial. Hace pocos días nuestra central sindical entrega 200.000 jeringas en la puerta de la embajada en un acto en que reafirma nuestra central sindical, no un sindicato, su castrismo. El caso de Brasil, bueno, el caso de Brasil fue que el puerto del Mariel lo financió Brasil enteramente con recursos que todavía no están claros y que han determinado muchas comisiones investigadoras. La Argentina de Perón, creo que hasta camioneta Ford con la oposición de Estados Unidos le vendió a Cuba y Cuba no la pagó nunca. Digo, nunca ningún gobierno del signo político que fuere, cuando mantuvo relaciones cordiales con Cuba, se preonación de los dineros públicos sudamericanos. ¿Qué sabían ustedes de todos esos dineros públicos que Sudamérica, no sé si de buenas o de malas, entregaba graciosamente al gobierno cubano en esa época? Digo, porque a los uruguayos nos costó 60 millones, a los brasileños 600, a los argentinos. Ustedes esa solidaridad forzada y entre comillas, seguramente como pueblo cubano no recibieron ni el 5%, y soy muy generoso, ¿o me equivoco? No te equivocas. Realmente, ¿en qué consiste el sistema cubano? Si tratamos de entender el sistema cubano como si fuese una democracia o un país más o menos normal como el resto de la humanidad, con mejores y peores gobiernos, pues entonces nos vamos a equivocar. En Cuba lo que hay es una dictadura, con todas sus letras, un sistema totalitario donde no existe ningún tipo de independencia de poderes, donde está controlado absolutamente todo por los poderes del Estado, que es el dueño de la justicia, el dueño de los medios de comunicación, el dueño de las escuelas, del adoctrinamiento, el dueño del dinero, el dueño de los trabajos, el dueño de todo, y el dueño de la vida de la gente, sobre todo, cuando alguna persona se atreve a levantar la voz, como vimos en las manifestaciones del pasado 11 de julio y días sucesivos. Es decir, que hay que entender a Cuba fuera con un lente que es totalmente contrario al lente con que se mira una democracia. Es imposible que Cuba sea analizada así, porque si no vamos a cometer el error de darle entregarle a esa dictadura espacios democráticos que esa dictadura no permite en el país. Por lo tanto, todo lo que la dictadura cubana ha recogido en el mundo diciendo de que va a hacer una labor humanitaria, sencillamente se ha burlado en la cara del mundo y ha tomado ese dinero para las arcas personales de quien maneja la economía en el país, que es el grupo militar a la cabeza de ese Estado. No se ha entregado. Es decir, en Cuba no se rinde cuenta. El Estado cubano no le rinde cuentas al pueblo. El Estado cubano hace que el pueblo le rinda cuentas cuando el pueblo un poquito que se sale de la raya que ellos trazan, cuando dicen hasta aquí tú puedes preguntar, siquiera preguntar, y atrévete a levantar la voz para que serás reprimido. Es decir, que el gobierno cubano es una franquicia de delincuencia que ha exportado ese sistema a Latinoamérica revestida de una falsa democracia, porque claro, han tomado el poder en Venezuela, en Bolivia, en Perú ahora, lamentablemente, en Nicaragua, por vías democráticas. Pero esa vía sencillamente es el camino para instalarse en el poder, cambiar automáticamente las constituciones, que es lo primero que hacen, y en esa constitución convertirla en una especie de panfleto carcelario donde se condenan y se asesinan todas las libertades, las instituciones y lo que hemos conocido hasta entonces como una democracia normal. Eso es lo que sucede en Cuba. Luis, ¿puedo hacer un comentario? Adelante. Lo que tú decís es esa paradoja absurda de que países como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba, tienen ciudadanos cada vez más pobres y gobernantes cada vez más ricos. Y yo les quiero hacer una pregunta o a Luis o a Antonio. ¿Qué poder tiene? Sabemos que lo tiene y mucho, y sabemos que financia mucho, pero ¿qué poder definitivo en el futuro cercano de Cuba puede tener el narcotráfico? Bueno, yo diría que para ahora analizar Cuba hay que analizarla también completamente unida y en coordinación total con Venezuela y Nicaragua.
Y para nadie es un secreto lo que ha venido ocurriendo con el tema del narcotráfico en Venezuela y también en Nicaragua, sobre todo en Venezuela, y la penetración que tiene la contrainteligencia cubana en el ejército venezolano. Entonces, ¿cuánto está metido o cuáles los beneficios que reciben? Pero sí, como les decía, no es para nadie un secreto esa implicación que tiene, y también en la medida que el régimen se vea presionado por la situación económica. Bueno, lo mismo que hemos visto en Venezuela también, que han optado como por carriles paralelos para lograr su sobrevivencia. No es de extrañar que también ellos vayan incrementando su acción en estos ámbitos, ¿no? Eso ocurrió en los años 80. Recordemos que fue fusilado uno de los principales generales en Cuba, otro grupo también condenados a cárcel. Fueron dos causas bien grandes y bien conocidas y divulgadas para el régimen intentar quizás quitarse una responsabilidad que se sabía que estaba implicado, pero previendo toda la crisis, que se sigue incrementando la crisis y que el régimen no tenga los mecanismos para obtener los recursos para mantenerse en el poder, pues de nada es de extrañar que aumente su actividad en estos sectores. Y señalar también que el régimen cubano ha tenido la desfachatez, o bueno, y ha tenido la desfachatez también el gobierno de Colombia de nombrar a Cuba garante de tratados de paz, en el cual se han querido blanquear la labor terrorista de grupos como la FARC, que han sido responsables del narcotráfico no solamente en su país, sino de exportar el narcotráfico a otros países hermanos de Latinoamérica, Estados Unidos y otras partes del mundo. Y Cuba ha sido realmente el socialismo cubano, el comunismo ese que muchos intelectuales de izquierda, como decía Mercedes y Javier, se encargan de elogiar por el mundo. Bueno, en Cuba se ha tratado de blanquear todo eso y se ha hecho un espectáculo que el único objetivo es poner por decreto, es decir, con cupos, no porque se lo ganen por votos, sino por cupos, poner a terroristas de la FARC en el Parlamento de Colombia, legitimando así, lavándole el rostro a estas personas y abriéndole el camino al narcotráfico de una manera descarada, ¿no? Y bueno, ¿quién es el amigo de esa gente? Bueno, el gran amigo de esas personas ha sido Cuba. Es increíble, más todo lo que explicó Antonio, ¿no? Es realmente una cuestión de esquizofrenia de la geopolítica actual. Mi pregunta sería, en base a lo que está pasando ahora, ¿qué podemos esperar del desarrollo de los acontecimientos? Quiero decir, tenemos mucho miedo de que esto se transforme en una Venezuela con permanentes enfrentamientos, pero sin resolución, o que se consolide un gatopartismo, quiero decir, una vía egipcia, una vía birmana, donde los militares dueños de todas las empresas públicas tienen derecho a veto, o la más liviana de todas las posibilidades, una vía, la mexicana, a lo PRI, con un partido hegemónico y con algunos representantes opositores de premio consuelo, ¿no? A su vez, me gustaría saber cómo se movieron, en qué intersticio se movieron los opositores casi tolerados, pues no voy a decir tolerados de estos años, digo, o sea, me refiero hasta los cantantes como Carlos Varela o Fran Delgado, me refiero a lo que fue primero un intento y ahora una consolidación, que es el diario digital 14 y medio de Giovanni Sánchez, o sea, a la gente que pudo lograr en lo poco que le daban de libertad alguna cosa. Esta gente va a tener protagonismo, va a tener más protagonismo el exilio de Miami a su vez no parece muy hegemónico, porque no es lo mismo Otaola que Eliezer Ávila, que Juan, que Boris Sánchez, digo, hay muchos partidos, entonces realmente no parece muy claro qué va a pasar en el día de mañana, ¿no? Y me gustaría tener una perspectiva, no digo optimista, pero aunque sea realista, con una luz al final del túnel. Bueno, Antonio vive en la isla, yo creo que tiene de primera mano, aunque uno pueda analizar desde cualquier parte del mundo lo que sucede en su país y en cualquier lado,
pero creo que Antonio, como vive en Cuba, ahora está casualmente acá desde hace unos meses, varado por el tema del coronavirus, con su madre acá en los Estados Unidos, pero yo creo que él puede de primera mano explicarte todo el tema de la oposición. El tema del contubernio de los artistas con el régimen cubano, yo creo que eso ese no es algo particular de Cuba. En los regímenes autoritarios, en las dictaduras, siempre se ha tratado de, para un poco suavizar el rostro macabro de esos sistemas, bueno, pues de tener a su lado una serie de intelectuales, de artistas, de pseudoartistas y pseudointelectuales, de voceros que desde la cultura pues hacen la penetración ideológica y el blanqueo en el mundo. Y sobre todo, cuando después ya, sobre todo de los años 70 para acá, cuando el marxismo cultural se impone como la vía para poder penetrar y hacer que el marxismo tuviese una cara más o menos filosófica, más o menos cultural, más o menos pedagógica, porque incluso el marxismo se vende como una ideología, como una filosofía, que no lo es un sistema ideológico, pero no, no tiene un campo filosófico como tal. Hasta eso se ha hecho. Entonces, ¿qué mejor manera de penetrar en los países, de embaucar a la gente, que es el primer paso que comete el socialismo, para que la cultura, es decir, a través de la cultura es que se inyecta todo este veneno social en la gente, ¿no? Yo creo que siempre van a existir los payasos culturales, la gente que apoya el sistema, y contra ellos, bueno, pues vamos a tener la posibilidad, cuando en un momento dado, gracias a Dios, tengamos libertad de expresión, libertad de prensa, bueno, entonces ahí todos quedarán desnudos, porque la verdad hoy no se puede hacer pública a todo nivel, porque sencillamente el régimen es el dueño de todos los medios de comunicación. Pero bueno, Antonio te puede hablar de primera mano de cómo está el estado actual de la oposición y de su relación con el exilio y cómo ve el mundo. Bueno, yo lo que puedo comentar respecto a al tema este del gatopardismo y las opciones que el castrismo ha tratado quizás o trataría de usar, me parece que es evidente que en medio del paso del batón de la vieja generación castrista a sus herederos y descendientes, que tiene un carácter familiar muy fuerte, Raúl hacia su círculo cercano de leales y fieles y familiares, es claro que el régimen, debido a la profunda crisis que se ha vivido en los últimos tiempos, agudizadas también con el tema del coronavirus y las propias medidas que ellos han ido tomando, sumado a esto también a las sanciones de la administración del presidente Trump, todo eso ha llevado a una crisis que explota el día 11 de julio. El régimen claramente no desea para nada que se le desencuadre la línea que él llevaba, que era precisamente esto de empezar quizás a asimilar, lo había dicho públicamente Raúl Castro, Díaz-Canel, Mariela Castro, empezar a asimilar las políticas de identidad, toda esta cuestión de la ideología de género, racial, ambientalista y demás, para vender una imagen de reforma. O sea, eso se le ha desencuadrado con esta y se ha tenido que lanzar a esta represión desmedida. No obstante, mi opinión es que va a buscar reencauzarse, va a buscar de nuevo retomar ese camino que había ya arrancado, anunciado en el último congreso del Partido Comunista, y a partir de eso vender que hay una nueva generación del castrismo, un neocastrismo, con un nuevo entorno y un nuevo contexto adecuado a la izquierda internacional también. O sea, esto no es solamente mi visión, sino también lo ha dicho el propio Raúl Castro y, como les decía, Díaz-Canel y Mariela Castro. Creo que en esta situación que ha ocurrido a partir del día 11 de julio, plantea un nuevo escenario. El régimen ha decidido arrasar a la oposición. Ya la oposición estaba bien golpeada en los últimos tiempos, por no recibir todo el apoyo necesario en el ámbito político, en medios, en recursos, para enfrentarse a un enemigo tan ambicioso y tan violento. Pues la oposición estaba en una situación débil, y ahora el régimen está tratando de darle la estocada final bajo el telón o detrás del telón de supuestas violaciones, desorden públicos y demás. Realmente es un momento donde el exilio, toda la diáspora,
tiene que poner sus ojos al interior de la isla, debe señalarse a los actores que estamos al interior de la isla como los fundamentales para tratar de cambiar y tirar esta tiranía. Y en ese sentido me parece que tiene que ocurrir un debate, una revisión a cómo se ha venido trabajando desde el exilio, los actores que están teniendo preponderancia, porque de lo contrario, como hemos visto, por ejemplo, en Nicaragua, en Venezuela, estos regímenes pueden llegar a afincarse en el poder por unas décadas más. Otra pregunta que yo hago es porque he visto con atención a un disidente cubano que ha sacrificado muchas veces su vida con huelgas de hambre, a Coco Fariña, hablando de las diferencias entre los servicios de inteligencia cubanos y su actitud frente a lo que es la política. Quiero decir, el SIN por un lado militar y por otro lado el G2. Y en este momento, claro, la gente acá en Uruguay sabe del G2, pero realmente es un servicio muy diferente en algunas concepciones o en algunas prácticas uno del otro. Entonces, ¿cómo actuarán esos servicios en esta nueva modalidad política? ¿Cuál de ellos es más temible? ¿Cuál de ellos es más sórdido en sus planteos? ¿Cuál de ellos va a prevalecer en esta nueva, no querría llamarla transición, pero en este nuevo planteo? ¿Y qué tenemos que temer de cada uno de esos servicios? Yo creo que bueno, si quiere Antonio. No, adelante, Luis. Yo creo, y estoy seguro que Antonio coincide conmigo en eso, en que en primer lugar no se puede mirar a Cuba como si de pronto fuera mágicamente a ocurrir una fragmentación en el sector militar, ya sea en la policía política, en la contrainteligencia, en la inteligencia, en las brigadas antimotines, en los grupos paramilitares. No creo, porque realmente todo esto está controlado desde la familia Castro. Ahí tienen al único hijo varón de Raúl Castro, que es el que tiene realmente el poder, el coronel Alejandro Castro Espín, y bueno, tiene una serie de súbditos aliados al lado. Y la seguridad del Estado, los grupos del Ministerio del Interior, que es el que controla todos estos grupos de la seguridad del Estado, siempre han tenido el poder realmente en Cuba. Porque en Cuba los militares regulares, por decirlo así, bueno, esa gente realmente nunca han tenido ni una guerra. Eso no, ellos no tienen su poder en las calles y a nivel de economía no es notable. Ellos, quien manda en Cuba es la familia Castro y Alejandro Castro Espín dirige los ministerios, el Ministerio del Interior, el Ministerio de la FARC, toda esa gente está supeditado a él. Es decir, que yo creo que aunque hubiese en algún momento dado alguna fragmentación, alguna grieta, hay alguien que proteste o se rebele, de todas maneras ellos tienen el control total. Me parece a mí, no creo. Antonio puede abundar mucho más en esto porque vive allí. Bueno, yo honestamente no creo que con la situación que hay actualmente, hasta este momento, existan condiciones para que haya una fragmentación del aparato militar. Realmente ellos todavía tienen control, pleno control. La represión les sigue funcionando, todo el aparato represivo. Y en ese sentido sería casi un suicidio para cualquier militar desmarcarse o tratar de alar en otra dirección. Definitivamente la situación y la oposición y la sociedad civil y el pueblo tiene que lograr mucho más músculo para que en algún momento ocurra esta fragmentación o esas tensiones que definan algo distinto al interior del aparato militar. Quiero hacer una pregunta, no sé, Javier, que me está llegando por chat y yo la pensaba hacer. En estas últimas horas llegó ayuda humanitaria de Rusia a la isla. Y todos sabemos que los Castro y el régimen ha tenido idas y vueltas en relación a sus relaciones con Rusia. ¿Cuál es el papel que pueda jugar ahora Rusia realmente en todo esto? Si es que lo juega, ¿no?
Sí, yo creo que definitivamente la determinación de este tipo de regímenes autoritarios es mucha y es lamentable, es mucho mayor que la de los países democráticos para ayudar a sus aliados naturales. El mundo democrático vacila demasiado para brindar un apoyo a la oposición, a la sociedad civil independiente, a diferencia de la forma como se comportan China, Rusia, Irán, Turquía y todos estos regímenes autoritarios o totalitarios, que sí inmediatamente se lanzan a salvar a sus aliados. Eso es muy lamentable y debido a ello es que en los últimos tiempos hemos visto la primacía de estos sistemas en nuestra región y la poca posibilidad que ha tenido en muchos casos la oposición de plantarle cara a, ya sea al chavismo, al sandinismo o al castrismo. Yo creo que es muy lamentable que esto esté ocurriendo, pero es la realidad. Y tal vez acotar de que realmente eso no es ayuda humanitaria. Es supuestamente una ayuda humanitaria, pero realmente es una ayuda, como explicaba anteriormente Antonio, pero me gustaría clasificarlo realmente, una ayuda al régimen. Es una colaboración al régimen. Es una manera de oxigenar un Estado que que es amigo de una dictadura, bueno, pues por los intereses políticos, ideológicos, económicos que tiene, bueno, pues está ayudando a la dictadura. No es una ayuda humanitaria. Una ayuda humanitaria sería la intervención, por ejemplo, que han pedido miles de cubanos, millones de cubanos unidos en la nación fragmentada al interior de la isla y fuera. Y esto, por supuesto, ha tenido oídos sordos y no va a hacer, no se va a ejecutar. Eso sería una ayuda humanitaria. Una ayuda humanitaria también sería, por ejemplo, otorgarle a los cubanos, enviarle a los cubanos una señal de internet libre, como una campaña que en el año 2018 lanzó Antonio y su grupo Estado de SAT, que es el grupo que él dirige desde La Habana y también miembros en otros lugares del mundo. Bueno, pues esta campaña está destinada a que el cubano de a pie, todos los cubanos, tuviesen acceso a un internet libre. ¿Qué significa? Que no tienen que depender del servicio telefónico de su país, porque en Cuba el internet realmente no es libre, y que puedan acceder, conectarse a internet desde cualquier parte para emitir sus juicios, para comunicarse entre ellos, para que no pasó lo que pasó en las protestas. Antonio te puede hablar específicamente de qué pasó con el internet en estas protestas, porque bueno, tiene activistas en Cuba que se lo contaron de primera mano, además de su experiencia allí. Es decir, que esta sería realmente la ayuda humanitaria, brindarle un servicio de internet libre a los cubanos. Eso no significa que le vas a mandar un barco con armas, eso no va a decir que vas a mandarle a unos ejércitos que nunca van a llegar. Denle internet, que le den internet para que ellos se expresen y se puedan informar. Esa sería realmente la ayuda humanitaria. En cambio, el mundo no lo ha hecho y ese espacio vacío en política lo están llenando los amigos de la dictadura, oxigenando a un país, a una dictadura que ha perdido muchos recursos porque el impacto del coronavirus en la economía ha sido más fuerte para ellos que en la vida de las personas, que realmente le importa un comino. Es decir, que este tema del internet es interesante. Con respecto a la relación con las reacciones que vemos en Occidente, de esta reacción previsible de Rusia o mañana de China o de Bielorrusia, ¿cómo ven ustedes la tímida ayuda de Occidente y sobre todo del hermano mayor de Estados Unidos, que realmente con Biden ha estado más que indefinido? ¿Qué podría hacer Occidente si no es mandar un ejército que nunca va a llegar, además de darle internet a Cuba? ¿Qué podría ser un bloqueo como en el 62, cuando el tema de la crisis de los misiles sería útil en algún sentido? ¿O hay algún otro tipo de presión, como por ejemplo lo que logró la oposición cubana de que la Comunidad Europea no ratifique el TLC? ¿O nos quedamos a la expectativa de que la crisis evolucione un poco más para que el mundo intervenga y se dé definitivamente por enterado? Bueno, yo creo que hay que ser realistas también en todo este sentido y saber cómo se ha comportado la comunidad internacional en los últimos tiempos. Sabemos que las acciones militares evidentemente han ido quedando a un lado
y solamente se aplican en casos lamentablemente extremos, ¿no? Ya cuando la situación es por mucho escandalosa. Y ya desde hace un tiempo ni siquiera eso ocurre. Así que me parece que lo principal es que las democracias al menos ayuden concretamente en elementos como esto que mencionaba Luis Leonel, pero también hay otras vías que implicaría un reconocimiento de la oposición y los actores de la sociedad civil como actores genuinos. O sea, no reconocer sistemas que son completamente espurios como es el castrismo o como es el chavismo o como es el sandinismo, excluirlo de foros internacionales, sancionarlos en lo económico y también darles espacio de legitimidad a las oposiciones y a los actores de la sociedad civil. A partir de eso, buscar toda la ayuda que se le pueda entregar, tanto en lo político como también con recursos y medios para que puedan enfrentarse a estos sistemas y, por supuesto, ponerle una línea a estos regímenes que no puedan cruzar y en caso de que la crucen, bueno, tomar medidas. Yo creo que definitivamente esto tiene que haber como un mapa, un plan y una secuencia para aguantarle las manos a estos sistemas, porque de lo contrario ellos se sienten impunes y saben que pueden actuar sin ningún límite y de hecho lo están haciendo y lo hacen. Amparados en el mito, en lo terrible que son las familias ideológicas. El tema de las familias ideológicas nos ha llevado a cualquier extremo. Sí, sin duda. Una pregunta antipática que es cómo reconocer a la representatividad o no de la oposición, porque una cosa es reconocer al Grupo San Isidro, que ya es un hecho, o a la gente de 14 y medio, que bien la ha peleado, pero otra cosa es cómo saber el que no era opositor hasta ayer y se sube al carro que le conviene, sea político, artista o periodista, o el que va a aprovechar alguna ONG que lo financie de espera acomodarse con el nuevo gobierno. Bueno, déjame decirle que ese es un problema serio, porque en los últimos tiempos la legitimidad ha estado descansando en el impacto que ha tenido mediáticamente. Y de hecho, yo no tengo duda de decirles que parte de estos movimientos o de estos grupos, como el de San Isidro y demás, principalmente están montados en una prensa liberal de izquierda. Dentro de Cuba existen otros grupos que hemos estado y intentos o se han hecho protestas o intentos de mover a la sociedad. Gracias a Dios ahora acaba de ocurrir que la propia sociedad se levanta. Enfrentamientos a la política de deshielo de Obama, pero como teníamos este otro signo que no era el de la izquierda, la repercusión internacional o la repercusión en los medios fue bien pobre. De momento aparecen ciertos sectores, ciertos grupos con todo su derecho y demás, montados en las propias estas ideologías de identidad grupal y han sido muy aupados por la prensa de izquierda internacional y han mostrado una relevancia que quizás quien no está familiarizado con lo que ocurre al interior de la isla cree que es algo novedoso o que es algo único. Y esto definitivamente ha repercutido negativamente en el incremento o en el aumento de la oposición, porque muchos grupos nos hemos quedado huérfanos durante mucho tiempo. Yo creo que esto que ocurrió a partir del 11 de julio, al menos va a poner los reflectores al interior de la isla y sobre todo también la discusión y la polémica política que se ha dado durante mucho tiempo, si hay que buscar el fin de la tiranía o la convivencia con el castrismo y pedir reformas y que poco a poco supuestamente vaya cambiando. Esa polémica creo que ha quedado un poco al margen, porque el propio pueblo, con sus consignas y sus gritos de libertad, libertad, abajo el comunismo, abajo los Castro, creo que ha marcado cuál es la línea y qué es lo que sea. Pero bueno, habrá que ver en las próximas semanas y meses qué rumbo toma el ámbito político en nuestra isla. Es decir, ustedes, por ejemplo, se han planteado en pedir que se resuelva plebiscitariamente el monopartidismo, pluripartidismo. No, porque eso es ir a una pelea perdida. Es como Venezuela. En Venezuela se han hecho casi 30 procesos electorales. El chavismo siempre lo lleva y lo gana. Miremos ahora mismo lo que ha pasado en Nicaragua. Unas elecciones o supuestas elecciones que evidentemente estaban completamente
manejadas por el sandinismo, y sin embargo, aún así le han dado una patada a la mesa. Realmente buscar una salida mediante herramientas democráticas en sistemas totalitarios, en mi opinión, carece de lógica. Entonces, ¿cómo no tiene absolutamente ningún sentido. No tiene sentido, es servirle la mesa. De hecho, te digo que además de lo que dice Antonio, de que vamos a decir que vamos a jugar a la democracia con un sistema totalitario, es perder de inicio en ese juego. Además, legitima, le das carácter legítimo de democracia a una dictadura. Es decir, que tiene esas dos variantes. No solamente siempre vas a perder, porque estás jugando con unos tramposos, unos criminales en todos sentidos, sino que también tú estás ayudando y estás vistiendo de demócrata a esos criminales. Sencillamente la salida en Cuba se va a producir cuando una explosión social y fracturas internas que sí que pueden ocurrir y que en algún momento pueden ayudar, pero sencillamente es la expulsión del régimen. Mientras el régimen esté allí, bueno, pues entonces habrá lo que han denunciado, ocurrirá lo que han denunciado muchos opositores de Cuba, como Antonio, de Venezuela, como María Corina, que es lo que llaman la cohabitación, que es lo que quieren muchos actores políticos de la oposición o supuestamente opositores. Es decir, vamos a dialogar con el régimen, vamos a ver hasta dónde podemos llegar y solucionamos un poco algunas asperezas, vamos a ver qué logramos. Lo que vamos a lograr es sencillamente eso. Van a lograr darle un carácter democrático, es que nunca lo ha tenido, a una dictadura, y eso es muy, pero muy peligroso. Y la pregunta que tú decías, Javier, ¿cómo reconocer quién es opositor y quién no, como quien tiene? Bueno, eso yo creo que le corresponde a cada quien. Yo creo que todo el que quiera apoyar una causa no debe guiarse por un manuscrito, por una manera, por un dictamen. Yo creo que cada quien debe apoyar a quien quiera. Ahora, ¿cómo saber a quién apoyar? Que sea, digamos, que esté alineado con tu ideología, con tu pensamiento. Bueno, revisa cuáles son las políticas que piden estos actores, revisa cuál es su ideología, revisa cuáles son las batallas que ellos quieren dar. En Cuba tenemos personas en la oposición que apoyan los movimientos Black Lives Matter, que apoyan las cuestiones de Antifa, que apoyan hablar con lenguaje inclusivo y que ellos mismos hablan con lenguaje inclusivo. Son personas que apoyan toda la agenda LGBTI, haciéndole creer al pueblo y a veces hasta haciéndose creer ellos mismos de que esto se trata de la defensa de los derechos de los homosexuales, cuando realmente es una agenda ideológica marxista. Y así muchas cosas apoyan, es decir, no están de acuerdo con la defensa de la libertad como estarían de acuerdo muchísimos otros actores. Sin embargo, te encuentras que hay gente que de pronto no sabe que estos grupos tienen esa agenda. Y esa agenda, como llama Antonio, la ha clasificado como neocastrismo. Es decir, el viejo castrismo rancio ahora, bueno, ha encontrado un apoyo ideológico en la nueva izquierda que tiene todas estas características que te digo, y entonces en ese camino se adelanta. Es muy peligroso, es muy peligroso no saber a quién se apoya. Parte de Grupo San Isidro, ¿te refieres, por ejemplo? Bueno, en el Grupo San Isidro encontramos personas que hablan con lenguaje inclusivo, que apoyan la ideología LGBTI y todo eso. Es decir, y hay mucha gente que no sabe ni qué significa esto, o gente que de pronto se ha alineado con ellos. Y mira, todo el mundo tiene el derecho a alinearse con quien quiera. Y además, esto no quita que no se condene la represión que han sufrido los activistas del movimiento San Isidro. Lo que no se puede es homogeneizar la oposición, lo que no se puede es privilegiar un discurso único, porque si no estaríamos cometiendo el mismo error, es decir, el mismo crimen que el castrismo, que está diciendo que en Cuba hay solamente un discurso único, que es el discurso de los revolucionarios. Y no es así, ni existe un discurso único de los revolucionarios en Cuba, ni la oposición es monolítica. Hay gente que piensa libremente, contrariamente a lo que pueden pensar otros grupos. Ahora, que estén unidos en la lucha contra el castrismo, ok, perfecto, pero ¿contra qué del castrismo tú estás luchando? Eso me interesa a mí mucho. Yo quiero saber realmente contra qué castrismo tú luchas y cuál es tu proyecto. Si no veo que tienes un proyecto, entonces ¿cómo yo te voy a apoyar al 100%? Si yo no sé qué es lo que tú quieres hacer. Yo creo que eso es esencial.
parecía que un día de esto hasta el propio Silvio Rodríguez iba a decir que él siempre fue opositor y le creían, ¿no? Digo, falta poco para eso. Pero déjame decirte una cosa, yo descubrí las miserias materiales de Cuba gracias a que un día estaba con gente en mi casa y no saqué un especial de Silvio Rodríguez sobre la gira en los barrios de La Habana. Cuando nosotros vimos la miseria que mostraba esa serie oficialista, no podíamos creer la pobreza en la cual vivían algunos barrios de La Habana, que no lo ves en los peores barrios del Río de la Plata, digo, o sea. Entonces, a veces al oficialismo se le escapan resquicios de mostrar cosas que no quisiera mostrar o que no se da cuenta que muestra, y bueno, ahí es una posibilidad de los que viven afuera de Cuba darse cuenta. Ahora, ¿cómo vamos si no hay una forma jurídica de sacar a esta gente? ¿Cómo vamos a producir la fractura? Tal vez tenemos confianza, tienen ustedes confianza en el bajo clero militar en el que no está privilegiado en Gaesa, por ejemplo, que pueda adherirse a los postulados populares, o en algún estamento burocrático intermedio que tampoco esté muy privilegiado por la situación y que no tenga mucho que perder. ¿Cómo vamos a producir ese trait de unión con la democracia? No sé si Antonio parece que se desconectó el teléfono o algo así. No sé si alguien me dice si está conectado Antonio o no, si no respondo yo. No lo veo. Perdió la conexión, se ve que debe estar intentando reconectar. Ah, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, realmente, mira, vamos a analizar brevemente, muy rápidamente, lo que sucedió el 11 de julio y en días posteriores. Un grupo de personas se encaminó protestando de manera legítima, sin que esto fuera un plan de la oposición, ni de dentro ni de fuera de Cuba, de manera legítima y espontánea, fueron a manifestarse contra el Estado cubano en un pueblo a 30 kilómetros de La Habana que se llama San Antonio de los Baños. La gente que tiene internet de manera limitada, pero hay varias personas que lo tienen, bueno, fueron filmando las protestas. Ya, acuérdate que llevamos varios años con las redes sociales en el mundo. A Cuba, por supuesto que también ha llegado algo de eso. Entonces se fueron comunicando, el mensaje se fue pasando a través de las redes sociales. La gente que está cargada, harta de todo lo que comete el régimen contra ellos, bueno, pues también se inspiró y salió. A lo largo del día, estas protestas se fueron de manera, ya te digo, espontánea. Esto no fue planificado por nadie. Se fueron, tuvieron eco y se fueron realizando en más de 20 ciudades. El gobierno cubano, que como sabemos es un régimen totalitario, tiene el control de todo, le quitó internet, fue quitándolo primero de manera local, donde iba sucediendo. No sabía qué era lo que estaba pasando. Realmente los tomó por sorpresa. Pero cuando se dieron cuenta de que esto podía tener una gran magnitud, eliminaron el internet. Y ahí fueron acabando poco a poco con las protestas, porque la voz se dejó de correr, porque no había un medio para que las voces se corrieran. Recordemos que en Cuba no hay medios de comunicación masivos que no sean del Estado, y que el internet, como te digo, es muy limitado y además te lo cortan. Es decir, que la comunicación está totalmente sesgada por lo que dicte la dictadura. Es decir, que ahí tuvimos un grave problema que se había iniciado gracias a las redes sociales, gracias a la emotividad de la gente de sentirse reflejado en el sentir del otro, en la protesta del otro. Si hubiésemos tenido un internet libre, por ejemplo, entonces ellos no habían podido cortar la explosión social. Y de no cortar esa explosión social, bueno, estoy seguro que hubiesen hecho lo que hicieron, reprimir brutalmente, asesinar, meter gente presa. Pero llega un momento en que tú no puedes llenar más las cárceles, llega un momento en que los militares mismos no pueden asesinar a todo un pueblo. Es decir, que la comunicación, la conectividad es básica para que realmente la rebeldía y el cansancio de los cubanos llegue a tener éxito. Si no tenemos una herramienta para darle a los cubanos, entonces, si ellos mismos no tienen una herramienta en la isla, quiero decir, ¿cómo vamos a ganar la pelea? Es decir, lo que necesitamos es eso. Sí. Una pregunta que te quería comentar. No quiero dejar pasar lo que contaste de la ideología de género de los grupos LGTB. Todos sabemos que sobre todo la segunda generación de la Escuela de Frankfurt
hizo todo lo posible para transformar la lucha de clases en lucha de sexos, lucha de homosexuales contra heterosexuales, pequeñas tribus. Mi pregunta es la siguiente: si tanto en el grupo San Isidro como en algunos de los otros grupos, esta división en tribus oficia como en el resto de Latinoamérica, porque hay en grandes países de Latinoamérica y también en España que la oposición, al estar dividida en tribus, se debilita. No sé cómo funciona en la isla esto, ¿no? Bueno, es tal cual, es exactamente igual. Lo único que con las características que tiene, que en esto, cuando tú me hablas de Latinoamérica, no ocurre en dictaduras totalitarias como la cubana, no es exactamente así. Es decir, en esto funciona todavía peor, ¿no? Y claro que si tú tienes un Estado con todos los poderes y además apoyado internacionalmente por silencio o contubernio o apoyo logístico, pues entonces es una lucha, como dirían en Cuba, hay un dicho que dice de león contra mono que tiene las manos agarradas, es decir, no puedes hacer absolutamente nada. Entonces eso es terrible, pero de todas maneras yo creo que lo lógico en esto, es decir, creo que lo que debe pensar cada cubano que se siente disidente, que se siente opositor, es cuáles son las herramientas, la pregunta que debe hacerse, cuáles son las herramientas que yo puedo usar para ganarle realmente la batalla al castrismo. ¿Voy a usar las mismas herramientas del castrismo o voy a usar herramientas legítimas de un disidente? Bueno, hay grupos que han tomado las mismas herramientas, las mismas banderas que tiene izada el socialismo cubano y la nueva izquierda a nivel mundial, como son todas estas identidades colectivas, colectivizadas. En Cuba, la hija de Raúl Castro es quien lleva durante ya hace muchos años la batuta de la comunidad LGBTI y la ideología de género impuesta. Fíjate que grupos católicos y evangélicos son los únicos que se han opuesto de manera frontal a que en Cuba la constitución que ellos querían cambiar en un momento dado y ponerla textualmente enfilada en la ideología de género, luego ellos la amañaron y pusieron el código de las familias en plural. Y de ahí ya te mandaron el mensaje no de la familia, como normalmente es una familia, sino de las familias. Es decir, vamos a abrir esta categoría para que entre cualquier cosa. Es decir, ¿cómo tú vas a luchar contra el castrismo si el castrismo dice, yo apoyo los movimientos Black Lives Matter, Antifa y todos esos grupos terroristas que han cometido actos vandálicos en Estados Unidos y también que han apoyado a la dictadura cubana durante años, que han lamentado y elogiado cuando murió Fidel Castro, que tienen a estas organizaciones tienen como símbolo al castrismo? Bueno, ahí hay un problema realmente o de entendimiento o de, te digo, no solamente de desconocimiento, tiene que haber un problema de dignidad ante cuáles son las batallas que tú vas a dar. Porque si tú dices, yo voy a luchar contra el castrismo diciendo lo mismo que ellos y alineado en muchos puntos, bueno, yo creo que eso te convertiría, es una guerra fracasada de inicio, porque ellos son los que más poder tienen con esas herramientas y además realmente le vas a hacer un gran favor. Sí, absolutamente. Creo que Cristian tiene una pregunta para ir, creo que hay una pregunta, alguna que te ha llegado. Yo no sé acceder al chat. Tenemos en el chat una pregunta que dice, ¿qué opinan de las últimas declaraciones del secretario general de la OEA? Que se refirió a las protestas del otro día. Bueno, Luis Almagro ha condenado la violencia y la represión del régimen cubano. Realmente lo ha hecho así, como también se ha manifestado en contra de lo que ha ocurrido de manera similar cuando ocurrieron las protestas que fueron reprimidas en Venezuela, ¿se acuerdan? Hace pocos años. Pero realmente, y le agradezco a todo el mundo que condene eso, pero realmente ya hemos, creo que, pasado el tiempo de los tweets y las declaraciones. Yo creo que hay que tomar acciones contundentes, muy contundentes, contra una dictadura
que mientras el mundo está haciendo declaraciones y mandando tweets y escribiendo statements de qué es lo que sucede y dando todo tipo de entrevistas y declaraciones, bueno, ellos están masacrando al pueblo, ellos están mandando a la miseria durante más de 6 décadas a un pueblo. Ellos están reprimiendo brutalmente, encarcelando, llevando a juicios sumarios, es decir, que te condenan de manera rápida, sin testigos, sin jueces, sin abogados, perdón, y sin pruebas. Es decir, yo creo que ante una dictadura que hace eso, una mera declaración, pues sencillamente ellos se burlan de eso en la cara, como han hecho toda la vida, me parece a mí. Es prácticamente ofensiva. Lo dijimos antes y lo volvemos a decir. Bachelet, las declaraciones de los organismos internacionales son tibias y son tardías. Es lo que te dije el otro día, Luis, en interna, que es como salir corriendo a darle un medicamento a un enfermo terminal cuando ya está al límite. Como para ir cerrando esto, y ahora le doy la palabra a Javier para que cierre y después a ti, creo que no es casual la gran ola de totalitarismo y de simpatía socialista del siglo XXI que se está entendiendo por Latinoamérica. Creo que nunca más que ahora es fundamental el concierto internacional y la intervención sería óptima de organismos internacionales para ponernos de cara al siglo XXI y que se definan a ver si la república y la democracia sigue siendo un valor a defender en Occidente o no. ¿Quién habla? Javier. Bueno. Se cortó acá y después salió. En el mismo contexto, yo quisiera en este momento que los invitados cubanos nos dijeran, aparte de la Internet, qué medidas concretas, 3, 4, 5 medidas puede hacer la comunidad internacional, que nunca fue demasiado comunidad, pero bueno, los países que realmente se interesen en que Cuba tenga una mejor salida a lo que está pasando, qué medidas concretas podrían en este momento tomar y que se sintiera en la isla y que la clase política de la isla y que tal vez algunos militares que no son de los gerontes que están muriendo o que están por morir se pudieran identificar con un cambio o por lo menos por intereses propios en permitir alguna vía de escape para que el mundo no se les vuelva tan hostil, ¿no? O sea, al mismo tiempo que sabemos que debemos de repente tolerar alguna negociación para que algunas figuritas puedan escapar, pero ¿qué puede hacer el mundo en concreto más allá de Internet, que tecnológicamente puede ser un hecho, a partir de ahora para que haya una luz al final del túnel efectivamente en Cuba? O sea, medidas concretas que duelan del lado de las autoridades actuales. Bueno, yo creo que realmente los gobiernos que se dicen democráticos deberían cortar relaciones con el régimen, empezar a tratar como una dictadura al régimen cubano y no seguir negociando y tener relaciones, porque si usted tiene relaciones diplomáticas con un régimen, bueno, usted está colaborando de alguna manera, está estrechando la mano del régimen. Es vergonzoso que el día 26 de julio, ayer, en Uruguay, en medio de la situación tan grave que hay, se haya enviado, bueno, nombrado un nuevo embajador, es decir, vamos a hacer una nueva relación con el régimen cubano. En un momento en que Estados Unidos lanzó una declaración conjunta con 21 países, bueno, pues Uruguay no está entre esos países que han optado por condenar al régimen cubano, la represión, los crímenes, los juicios sumarios, todo lo que ha hecho durante estos días de manera más intensa el régimen, pero que viene realizando desde hace más de 6 décadas. Bueno, Uruguay sencillamente, en vez de sumarse a esto, en vez de hacer una declaración realmente contundente contra eso y decir que la gente salió espontáneamente, como dice la declaración, y que fueron reprimidos brutalmente, y que le están cortando toda la comunicación y que lo están condenando de manera arbitraria, bueno, pues Uruguay sencillamente ha mandado a un nuevo embajador para abrazar aún más la causa del castrismo, ¿no? Que es la de la opresión, la de ir contra la libertad, la de utilizar la democracia
para acabar realmente con la democracia esencial, ¿no? Yo creo que primeramente cerrarle la puerta al régimen, no negociar con el régimen, tratar de buscar vías para comunicarse con los opositores cubanos y enviarle ayuda de medios, ayuda económica, ayuda de difundir aún más sus programas, en vez de establecer relaciones diplomáticas con el régimen, establecer relaciones diplomáticas con los opositores legítimos, con la disidencia, crear foros internacionales para denunciar esto y para que se acabe de una vez y por todas decir que el castrismo no es un proyecto bueno que se encuentra bloqueado por Estados Unidos, porque no ha existido barcos bloqueando ni nada al régimen cubano. Hay un embargo, pero bastante suave, porque le permite al régimen cubano comerciar con casi 200 países y recibir más del 60% del pollo, por ejemplo, que es una proteína fundamental para el pueblo cubano. Ya sabemos que la carne, que en Uruguay y en Argentina sería lo principal, en Cuba viene siendo como una especie de producto vedado, ¿no? Eso es una cosa prehistórica para los cubanos que no conocen realmente la carne de res desde el año 59, ¿no? Es decir, que ¿cómo entonces puede estar bloqueado Cuba si el pollo, la mayoría del pollo que llega a Cuba se lo manda a Estados Unidos? Acabar con esa falacia del embargo, del bloqueo y apoyar realmente a quienes son los que tienen la necesidad de que se los apoye, que no es el régimen, es el pueblo. Una pequeña acotación porque hay algunos participantes que me están diciendo que no es verdad que Uruguay haya asignado embajador ni que las relaciones hubieran sido restablecidas, y no, es verdad. Se designó, claro, están las noticias. Se lo designó, asume mañana, probablemente ya está en Cuba hasta ahora, y realmente es una actitud muy poco comprensible de este gobierno, que esperemos no se replique en otros gobiernos, aún con la expectativa de repente de cobrar lo que Cuba nunca paga o de tener alguna intervención mediadora, que no creo que tenga éxito. Es una muy mala actitud, yo la condeno, y el que diga que no pasó, que vea el diario oficial y que vea incluso la gacetilla gubernamental o la página web del gobierno, y va a ver que sí. Entonces, no, está en la página del gobierno, en la página del gobierno de Uruguay. El presidente Luis Lacalle entregó credenciales a Álvaro Barba, que es como se llama, y el hombre va para Cuba. Es ya absolutamente inadmisible que las repúblicas democráticas en este siglo XXI establezcan relaciones con dictaduras. Realmente es una complicidad y la historia los va a juzgar. Bueno, si les parece, vamos diciendo lo mismo, pero no, hay un embajador, señor. Punto. Sí, si le parece, vamos dando por vamos cerrando. Perdimos a Antonio en el camino, lo perdimos. Agradecemos mucho a Leonel, por supuesto a Javier y a toda la fundación y a la gente que escuchó. Vamos a subir esto, lo vamos a viralizar. Vamos a hacer que todo, la idea más no solo era mantener este diálogo, sino hacer una cápsula para poderla subir a todos nuestros canales, porque el pueblo cubano necesita que le den voz. Realmente ha sido 62 años de una complicidad vergonzosa de todo el concierto internacional, y es buen momento que la sociedad civil le diga a cada uno de los gobiernos que o somos república o somos dictadura. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Antonio, muchas gracias a todos, Javier. Y bueno, vamos a volver a seguir sobre esto, pero lo más importante es que esta cápsula la vamos a viralizar para que tu voz y la voz de Antonio y la voz de todo el pueblo cubano pueda llegar cada día a más gente, porque creo que el sistema político nacionales y los organismos internacionales ya no son un mecanismo que nos den la certeza de que van a ayudar realmente como se debe a los países o juzgados como está Cuba. Realmente se necesita una presión importante de la sociedad civil, y estos nuevos mecanismos como el Zoom, el Twitter y todas las redes tienen que estallar para que al final quienes toman las decisiones se den cuenta que la libertad es algo absolutamente innegociable. Gracias a todos. Gracias a usted, Mercedes, gracias a todos. Muchísimas gracias por el apoyo a Cuba.
Yo estoy seguro que la libertad de Cuba también va a ser el comienzo de la libertad de muchos países de Latinoamérica y la terminación de la subversión en este continente tan hermoso que los Castro, lamentablemente la gente mala de mi país, ha dinamitado y ha atomizado para mal. Así que muchas gracias a ustedes y que Dios realmente nos acompañe en esta limpieza que tenemos que hacer en mi país y en el continente.